Buenos días muchachos, un bendecido día para todos, para mis ahijados, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Me escriben hoy en la mañana de la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Ellos me hacen la siguiente pregunta: padrino, mi hermano y yo somos paleros, nos hallamos en Bogotá, Colombia, hace aproximadamente unos 7-8 años. Se dice que en el palo mayombe, según el nombre yoruba que ese trabajo tiene, se hace llamar Sisepelu Ori Enillantioku. Dicen que es un trabajo muy fuerte, pero que no todos los paleros se atreven a hacer. ¿Podría usted, padrino, hacerme un video para mí y mi hermano y para mis ahijados aquí en Colombia, específicamente de Cartagena, con respecto a esa modalidad de trabajo, el Sisepelu Ori Enillantioku, o lo que comúnmente se llama laborando con cabeza de muerto? Ese es un trabajo, muchachos, que es un poquito más costoso de los trabajos habituales que realizan los paleros, los mayomberos. ¿Por qué, muchachos, no todos los paleros están en capacidad de hacer ese tipo de trabajos? Por lo siguiente: ese trabajo, el Pelio-Gyoku, es el trabajo con cabeza de muerto que no es en fumbe. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en que un cliente, cuando manda, por ejemplo, un amansamiento, manda un amarre, manda un dominio, manda, por ejemplo, doblegar a una pareja para que ame a otra, manda, por ejemplo, que una pareja que no quiere casarse se case con la otra, mandan, por ejemplo, endulzamiento, mandan, por ejemplo, amarres de amor, de sexualidad, o inclusive, por ejemplo, también mandan clientes a que una persona se acabe en vida, se enferme, se muera, matarla. Inclusive también se usa mucho para hacer que las madres aborten sus hijos o los hijos nazcan muertos. Entonces el trabajo tiene unas características muy peculiares, porque son trabajos en donde, para hacer ese tipo de efecto inmediato, prácticamente el trabajo se hace hoy y en días se ven los resultados. Consiste en lo siguiente: se busca una cabeza de muerto, una criyumba, pero no de enfumbe. El palero, el tata, va a Campofinda. Pero también lo hacen mucho los bokor y los que practican la magia negra y el vudú haitiano. Entonces, el palero, en mi caso por ejemplo, va a Campofinda o manda a sus ahijados a buscar una cabeza de muerto, no para hacer enfumbe, sino para que sea exhumada esa criyumba. Por las características del trabajo, se necesita la cabeza, que la mayor parte del cráneo esté completa, porque dentro del cráneo, mis queridos amigos, mis ahijados, se mete la foto de los clientes, se mete la foto de las personas a las cuales se les lanza el trabajo y se mete en un papelito las peticiones dentro de la cabeza del muerto. Esa cabeza de muerto que está siendo exhumada de Campofinda, el espíritu poseedor de ese cuerpo, digamos que se altera, se obstina. Bueno, pero ¿por qué carajo están sacando mi cabeza? Entonces esa entidad espiritual, que es poseedora o dueña de esas osamentas, observa a ese espíritu cómo le están sacando la cabeza del cementerio arbitrariamente, porque no se pide permiso ni se pide nada, simplemente el palero o el ahijado va y la saca y se la da al padrino. En este caso, por ejemplo, a mí se me entrega la cabeza del muerto y uno dentro de la cabeza de ese muerto mete las peticiones y las fotos del cliente y las fotografías a las cuales se les lanza el trabajo. Ese muerto, en vista de que no es como el enfumbe, por medio del cual uno pide permiso con chamalongos, se altera, y en medio de esa conmoción, de esa rabia, de esa alteración, el muerto, el espíritu de esa criyumba, el dueño de esas osamentas, de esa cabeza, fija su atención única y exclusivamente no en la persona que lo sacó, sino en las fotos que tiene dentro de su cabeza, y lee esas peticiones. Ese espíritu, que se está dando cuenta de cuando el palero saca la cabeza y mete las fotos y las peticiones dentro del cráneo y las expone literalmente,
porque tiene que leerlas el palero según los dictámenes del cliente. El muerto concentra su atención en esas solicitudes o en esas peticiones. Posteriormente, una vez que el palero tenga la cabeza en su poder, debe llevarla a enterrarla o en río, o en montaña, o en playa. Aquí, por ejemplo, cuando yo hago ese tipo de trabajos, generalmente, como estoy rodeado, Paraguay está rodeado de playas, el estado de Falcón, yo voy con mi criyumba, la meto en un morral, una vez sacada del campo finda, voy a la playa y con la pala entierro la cabeza, la criyumba en la playa o en la cordillera de una montaña. Aquí también hay muchas montañas, pero prefiero más la playa, me gusta mucho más la playa. Yo voy con mi pala, abro un boquete en la playa y meto la criyumba con las fotos y las peticiones de mi cliente dentro de ella y se entierra allí. Ese muerto, mis queridos amigos en Colombia, una vez que su atención esté concentrada en esas peticiones que el palero leyó, con las fotos dentro de su cabeza, sabiendo que estas peticiones de esta persona son para que se cumplan los beneficios con respecto a esta otra, el muerto fija totalmente su atención y está obligado, por la rabia que tiene de que esos restos fueron sacados sin permiso, de cumplir en cuestión de días las peticiones del cliente. Pero ese trabajo, mis queridos amigos, para ustedes que me hacen la pregunta ¿por qué es tan difícil? Porque obviamente no todos los paleros, primero por tabúes, digamos que tienen la capacidad de ir a campo finda y sacar unos restos, porque aunque ustedes no lo crean, hay paleros que se creen muy cristianos, que no sacan restos y prefieren trabajar con muñecos a trabajar con restos humanos legítimos, porque les da miedo. Y aunque ustedes no lo crean, existen. Conozco muchos paleros que no van a un campo finda a sacar restos, que porque es pecado, que porque eso es anticlerical, que porque eso es anticristiano, y son paleros. Cabe destacar que son una cuerda de paleros totalmente fracasados, que no pasan de amarrar gente con velitas, pero como ven los clientes que las velitas no dan resultado, se le van. Ahora bien, volviendo al tema, ese trabajo es de origen haitiano, también lo practican mucho en el Congo y algunas tribus bantúes, donde sacan las cabezas de los familiares, las ponen las fotos y las peticiones dentro del cráneo y las entierran en el mar o en las cordilleras o en los ríos. Entonces el muerto, mis amigos, se ve obligado a cumplir esas peticiones, puesto que esa cabeza, esa criyumba, que fue sacada sin permiso de campo finda, se abrió, se le metieron allí los datos, las fotos, las peticiones, el muerto estudia esas peticiones y se ve obligado a cumplir esas peticiones que textualmente el Tata leyó. El Tata pidió en nombre del cliente que solicitó el trabajo. Por ende, mis amigos, es un trabajo muy bueno, es un poquito más costoso. Cuando ustedes le vayan a cobrar derechos a sus clientes, cobren un poquito más y le hacen saber al cliente de que tiene que ir al cementerio, abrir una tumba, sacarle criyumba. Ojo, en muchos casos se abre una tumba y no hay criyumba porque por los años esa criyumba se ha deshecho. Allí no se puede hacer el trabajo, tienen que abrir otra tumba hasta localizar en alguna tumba una criyumba parcialmente completa o en un 70-80% que posea la cabeza, para que ustedes puedan introducir en ese cráneo las fotos del cliente, las fotos de la persona a la cual se le asigna el trabajo y las peticiones del cliente. Entonces es un trabajo un poquito más mayor costoso. Ustedes tienen que poner un poquito más de empeño, tienen que hablar con los clientes de que les cobren un poquito más, porque si hay que abrir varias tumbas, hay que abrir las tumbas hasta que consigamos una cabeza completa. Esa cabeza se extrae, se la dan al palero, el palero se la lleva para la playa con la foto, las peticiones metidas dentro del cráneo, se abre con la pala un boquete en la playa o en el río. Ustedes en Colombia verán donde lo hacen. Se abre un boquete, se mete la cabeza allí, se sepulta y ustedes se van. Ese muerto está obligado, por haber sacado su cabeza y puesto, habiéndola llevado a otro lugar, de cumplir en días esas peticiones. Ese trabajo, mis queridos amigos, es un trabajo muy bueno. Yo lo recomiendo, es un trabajo que me encanta, pero obviamente cuesta un poquito más porque hay que ir a campo finda, abrir las tumbas que sean necesarias, sacar la cabeza, llevarla para la playa o para un río, para una montaña, cavarla, extraerla, meterla allí, y es un trabajo que por las características cuesta un poquito más.
Pero efectivamente, muchachos, si ustedes lo pueden hacer allí en Colombia, háganlo. Es un trabajo que, a diferencia del enfumbe, ustedes saben que el enfumbe pone a prueba, el enfumbe pide sangre, el enfumbe cuestiona, el enfumbe evalúa, el enfumbe puede tardar días, meses o semanas o incluso años cuando una persona no tiene fe porque duda. Entonces el enfumbe pide menga, pide chivos, pide sangre, mientras que ese trabajo, dadas sus características, eso es magia negra. Eso se sale un poco del palo mayombe, porque no estamos trabajando con quillumbas que son enfumbes, no estamos trabajando con quillumbas que están siendo amarradas, o no estamos trabajando con quillumbas a las cuales se les está preguntando si pueden sí o no salir, sino que arbitrariamente el ahijado o el palero va, saca la cabeza, mete las fotos, mete las peticiones y se las lleva para la playa y entrega la cabeza allí. Entonces, inmediatamente ese muerto está obligado, dadas las circunstancias por medio de las cuales esa criyumba fue sacada, a fijar su atención. Entonces el espíritu concentra la atención de las fotos y de las peticiones que están dentro de su cráneo y procura, porque él está buscando la paz que le fue violada en su santuario, en su mausoleo. Él está aspirando que una vez que se cumplan esas cosas que dicen allí, él va a poder descansar, porque la cabeza fue retirada y llevada para otro sitio. Así que, mis amigos en Cartagena de India, besos y bendiciones para ella, esa hermosa ciudad, para Colombia, nuestro país hermano. Es un trabajo vudú y de magia negra que yo los recomiendo. No es específicamente para que lo hagan ustedes los paleros, pero si ustedes como paleros quieren hacerlo, pueden hacerlo. Si ustedes tienen la capacidad de sacar la criyumba y ponerla a laborar, sacarla de campo finda, meter sus peticiones y llevarla para la playa y enterrarla, ese muerto estará obligado por X, Y o por Z a hacer lo que el cliente les pida, sin necesidad de chivos, sin necesidad de mengas, sin necesidad de chamalongos y sin necesidad de un munanzo, porque es un trabajo que, dadas sus circunstancias, sus características, es primordialmente, digamos que originario de los bantúes, del Congo y del África Negra, donde se practican mucho rituales vudú y de magia negra. Ese trabajo es, digamos que, de naturaleza haitiana, practicado en el Congo, y digamos que se sale un poco de los parámetros del palo mayombe. Se les quiere mucho para Colombia, mis amores, mis ahijados, mis amigos y mi público en general. Bendiciones para todos y mucha che. Salam aleikum, maleikum salam. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos.